Buenas tardes, chicos. En la clase de hoy vamos a finalizar con la diapositiva que ustedes comenzaron hoy de mañana con los profes Sergio y Tochi. Y la idea es, para arrancar, como dice esta primera diapositiva, consultar qué tal estuvo este repaso. Es decir, cuando nos preguntaron todas estas cinco preguntas, ¿qué tal estuvo? ¿Se perdieron en alguna? ¿Es necesario recordar alguna de ellas? ¿Alguna diapositiva quedó sin revisar o sin hacer preguntas o le quedó alguna pregunta pendiente? De lo contrario, retomamos donde ustedes comenzaron hoy, donde ustedes dejaron hoy a la mañana. Los escucho, ustedes son los dueños de la clase, a ver qué es lo que ustedes quieren hacer. Si ustedes no se enojan, yo voy a apagar la cámara, así anda mejor esto porque no anda muy bien. A ver si ahí tengo un mejor rendimiento de mi máquina. Sí, a ver. Bueno, díganme ustedes, ¿alguna pregunta en particular de alguna de estas preguntas de repaso? ¿O vamos derecho al ejercicio donde ustedes ya habían averiguado una derivada, habían sacado el dominio de la función, el dominio de la derivada, habían hecho unos gráficos? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Sí. Pasamos de largo entonces. Muy bien. Qué alegría que cuando hayan entendido así, esto les queda, ya lo deben tener seguramente en PDF en el campus como para poderlo repasar. No tengan dudas en hacer la pregunta que ustedes quieran cuando lo vuelvan a leer, y si aparece alguna duda, ustedes, por favor, siempre pregunten. Así que bueno, por acá habían empezado hoy, ¿se acuerdan? Este ya lo habían hecho. Medio a la mitad, ¿no? ¿A la mitad lo habían terminado? Tenemos el dominio. Muy bien. Perfecto. No voy rápido, espérense un segundo que estoy buscando qué es lo que podemos hacer. A ver. Bueno, esa es nuestra función original. No vamos a mirar los gráficos por el momento, después vamos a volver para entender las cuestiones del dominio donde nosotros tenemos que pararnos y estudiar esta gráfica. Con el dominio de esta función, nosotros vamos a trabajar, como seguramente lo hicieron hoy a la mañana, con aquellos elementos que hagan que el argumento de ese logaritmo natural sea mayor que 0. Cuando nosotros proponemos el dominio de esta función, lo que hacemos con ese planteo que yo les decía era que el dominio de la función, ese argumento de una función cuadrática, lo ponemos mayor o igual a 0 y nos queda una inecuación de segundo grado, la cual la vamos a resolver, como ustedes ya saben resolver cualquier función cuadrática. Vamos a encontrar sus dos valores, x1 y x2. En este caso son números muy lindos para poderlos tener presentes. Y esos números que están ahí me están diciendo que esa función que está dibujada ahí debajo dice lo siguiente. Si yo la grafico, fíjense que el -3 y el 2 serían los ceros de este gráfico que está acá. ¿Qué es lo que pasa entre -3 y 2? O sea, en este sector. En ese sector toda la función va a ser negativa. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier valor que yo elija en este intervalo va a hacer que el argumento de este logaritmo sea un número negativo. Y si el argumento es un número negativo, yo no voy a poder calcular el logaritmo natural. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros queremos definir el dominio de la función, que la función está definida, o el dominio de la función está definida, desde -3 hacia la izquierda y desde 2 hacia la derecha. ¿Cómo lo escribimos a ese valor o a esa expresión? ¿Cómo la simbolizamos para definir el dominio? Como todos los valores de x que van desde el -infinito hasta el -3, con un paréntesis en el 3, negativo. El -3 tampoco va a servir, porque el -3, ¿qué haría? El -3 haría que cuando yo lo reemplazo acá, esta función se transforma en 0. ¿Y qué es lo que me acepta el argumento del logaritmo? Que tiene que ser mayor que 0, no puede ser igual. Y desde 2 hacia el más infinito sería la segunda parte de nuestro dominio de la función.
Entonces, a eso, para poderlo identificar, lo escribimos de esa manera. ¿Está? Acá, en esta diapositiva, ustedes, cosa que no tienen que hacer, se propone hacer el gráfico, pero quizás alguno lo pudo sacar al dominio de otra manera, ¿está? Como para no hacer tanto trabajo. Y fíjense que yo, por ejemplo, me tomaría este trabajo. Yo diría, bueno, muy bien, la recta, como estoy buscando el dominio, estoy hablando de lo que pasaría con el eje de la C. Y en particular me voy a parar en el -3 y en el 2. Esos valores que están ahí, que son -3 y 2, voy a elegir cualquier valor antes de este -3, por ejemplo el -4, en el medio, por ejemplo el 0, y después, por ejemplo, el 5. Y esos valores los voy a reemplazar en el argumento de la función. Entonces yo voy a decir -4 y a eso lo voy a elevar al cuadrado, más, entre paréntesis, nada más que porque es negativo, como precaución siempre, esto me da -4, -6, voy a hacer toda esta cuenta me da -4 al cuadrado es 16, -4, -6, esto me da como resultado un número positivo, me da +6. ¿Qué es ese +6? Eso quiere decir que cualquier elemento que yo tome del -3 para la izquierda hace que el argumento del logaritmo sea positivo. Lo mismo me va a pasar si yo utilizo el 5. Si utilizo el 5, ¿qué hago? 5 al cuadrado más 5, siempre reemplazando en el argumento, ¿no? -6, esto me da 25, más 5 es 30, menos 6 es 24. No me importa el valor, me preocupa el signo que toma. Esto me da más 24. ¿Qué quiere decir? Que para este lugar la función también es positiva, por lo tanto también estaría dentro del dominio. Y cuando elijo el 0, si yo reemplazo en la función, que es el argumento, esto me da como número -6. Entonces, eso es lo que queda fuera del dominio de la función. Esto que yo hice acá es un esquema sin necesidad de hacer el gráfico para encontrar el mismo dominio que encontraron acá. ¿Alguna pregunta con esto? Vamos bien. ¿Qué pasa cuando yo encontré el dominio de la función? Cuando yo tengo el dominio de la función es algo importante, porque yo más adelante voy a derivar esta función y voy a estudiar cómo una función, o mejor dicho, en qué lugar del dominio de esa función nuestra función crece y nuestra función decrece. Para lo cual, seguramente ustedes ya lo vieron hoy a la mañana, vamos a tener que hacer un procedimiento con la función original que no es ni más ni menos que calcularle su derivada. Si ustedes miran, ahí está el gráfico de la función y efectivamente toda la parte que está entre el -3 y el 2 está excluida del dominio de mi función. ¿Alguna pregunta, chicos? Esto ya lo hicieron hoy de mañana. Y esto sí. Muy bien. Sí. No quedó nada pendiente, esto está bárbaro. Recuerden, estamos trabajando con el dominio de la función. Después vamos a tener que trabajar con el dominio de su función derivada. Muy bien, pasemos entonces a la próxima. Si queremos estudiar el crecimiento o el decrecimiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar la función. ¿Y por qué la vamos a derivar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué es necesario encontrar en esta función, para estudiar el crecimiento y el decrecimiento, f'? Porque si la derivada es positiva, la función crece. Y si es negativa, decrece. Muy bien, porque necesitamos saber qué signo tiene la derivada en determinados lugares de la gráfica de nuestra función. De acuerdo a lo que pase con ese signo, la función, porque recuerden el título, estamos trabajando con intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento. Entonces, cuando vamos a derivar, nos encontramos con un modelo de función
¿Está? Que dice lo siguiente. Nosotros, ¿qué tenemos acá? Tenemos una función donde hay dos términos. Una de ellas, que sería x, la derivada es muy fácil, pero la otra función aparece una forma que dice que la función tiene la forma logaritmo natural de u. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos trabajando con una derivada de una función que va a ser una función compuesta. Esa función compuesta, para poderla nosotros derivar correctamente, tenemos que recordar cuál es el procedimiento, esas tablitas que nosotros dijimos la otra vez, que ustedes iban a poder tener. Y esas tablitas que están a disposición van a decir lo siguiente. Cada vez que vos tengas una función que diga logaritmo de alguna función bastante interesante, su derivada va a ser 1 sobre la función multiplicada por la derivada de esa función. ¿Se alcanza a comprender esta fórmula? Sí. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Si nuestra función sería x al cuadrado más x menos 6, eso vendría a ser lo que iría aquí debajo como u. Por lo tanto, el u' nuestro va a ser la derivada de esa función polinómica. ¿Está? Perfecto. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Empecemos a derivar y empecemos a buscar la forma. Cuando vamos a derivar, a nosotros nos queda esto. Fíjense, la derivada de x, que es una función simple, es 1. Si acá hubiese dicho 5x, la derivada hubiese sido 5. Derivé el primer término. Y cuando voy a derivar el segundo, acá aplico, mirando ese modelo de fórmula, aplico esa derivada que está ahí. ¿Eso se entendió? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo una nueva función. Esa nueva función que tengo ahí es la que me va a permitir a mí analizar el crecimiento o decrecimiento a partir de que tome diferentes valores que los vamos a tener que elegir nosotros y que estén dentro del dominio de la función original. ¿Preguntas? Profe, Sí, diga, señor. yo no entendí bien cómo la derivaste. Muy bien. ¿Al logaritmo natural? Sí, Perfecto. Vamos a ver. Suponete, Juliano, que nuestra función diga f igual, vamos a la primera, a la más fácil de todas, logaritmo natural de x. Si tu función es logaritmo natural de x, siguiendo esta regla que está acá, nosotros podemos decir que su derivada va a ser 1 sobre la función. Cuando me refiero a la función, me refiero al argumento, es decir, a lo que está dentro del logaritmo natural. Sería 1 sobre x por la derivada de esa x, que es 1. Por lo cual yo puedo decir que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. ¿Qué pasa si en lugar de 1 sobre x, ahora nos dice, bueno, muy bien, vamos a cambiar de función? Ahora nuestra función, en lugar de logaritmo natural de x, va a ser logaritmo natural de 5x, ¿está bien? Más 2. Vamos a suponer que le ponemos, empezamos con una 5. 5x más 2. Ese sería el argumento de mi función logarítmica. Lo sigo para acá, así se ve bien. Cuando derivo eso, otra vez respetando el formato, eso que está ahí adentro vendría a ser lo que en la fórmula se llama u. Entonces, ¿cómo sería mi derivada? Mi derivada va a ser 1 sobre u, o sea, 1 sobre 5x más 2. Ahí no termina mi ejercicio, porque lo que estoy haciendo ahí es esta parte que está acá. ¿Qué es lo que me falta? A lo que llamé u, derivarlo. En nuestro caso en particular, esto sería 5. ¿Por qué? Porque la derivada de 5x es 5 y la derivada de 2 es 0. ¿Se entendió? Entonces, mirá cómo hicimos ahora. Logaritmo natural de u. Lo que vamos a llamar como u ahora va a ser x al cuadrado más x menos 6. ¿Cómo armo la primera parte? 1 sobre u, que sería lo que está acá, multiplicado
por la derivada de este polinomio de grado 2, que sería la derivada de x cuadrado, 2x. La derivada de x, 1, y la derivada de menos 6, 0. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Este mecanismo, Juliano, vos lo vas a hacer siempre que tengas el logaritmo natural de una función. Perfecto. ¿El resto, alguna pregunta? Muy bien, Juliano. ¿No hay preguntas? Genial. Podemos avanzar. Siempre que nosotros derivemos y tengamos que seguir trabajando con esa derivada, es conveniente hacer, aunque a ustedes no les guste, y conveniente trabajar un poco algebraicamente con esto que está acá. Es decir, tratar de que nuestra expresión quede más fácil que todo esto que está acá. En nuestro primer término no puedo hacer nada, y en nuestro segundo término... Sí. Hace una pan con dulce. Luciano, Hola. Luciano, baja el volumen, Luciano. Creo que se fue. Tenía el micrófono prendido. Sí, pidió pan con dulce, pero lo va a tener que separar hacerlo él, Luciano. Luciano, ponete a hacer algo, dale. Vamos. Acá lo que se hizo es, ¿se acuerdan cómo se multiplicaban fracciones? El numerador por el numerador, entonces me queda 2x más 1, y el denominador por el denominador, que sería este otro que está acá. Ahora bien, y ustedes acá donde van a resonar un poco. ¿Es necesario que yo pase de esta derivada, que lo sé hacer, a complicarme la existencia en esto que está acá? Yo les diría que de a poco vayamos entrenándolo, porque después vamos a tener que hacer otro procedimiento más, y cuanto más linda nos quede esta función derivada, más simple va a ser lo que viene más adelante. ¿Cómo andás, Luciano? ¿Todo bien? ¿Vas entendiendo o no? Si recién llegaste, a ver. Bueno, ¿cómo seguimos ahí? Perfecto. No hay drama, Luciano. Miren esto que está acá. Yo tengo que hacer esta suma. La vamos a achicar. En esta derivada nosotros no estuviera el 1, quedó precioso, pero todavía hay algo más por hacer, que se llamaba común denominador. Y en ese común denominador de viejos tiempos, a nosotros nos queda esto. Fíjense, este 1 que está acá, ustedes hacían este procedimiento. Lo vamos a hacer medio rapidito. Común denominador sería el mismo. X al cuadrado más X menos 6. Todo eso lo dividen por el que está acá debajo de nuestro primer término, que es un 1. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda x cuadrado más x menos 6 multiplicado por el 1 que está arriba, y eso me da todo eso que está acá. Después, como digo, x al cuadrado más x menos 6 dividido el segundo denominador, eso me da 1, multiplicado por 2x más 1, y ahí me queda todo eso que está ahí. Ese procedimiento de común denominador de suma de fracciones me permite ahora agrupar, es decir, que en nuestro numerador queden elementos con x, que los puedo juntar, y que queden elementos que son números solos, que también los puedo juntar. ¿Cómo vamos a hacer eso y cómo nos va a quedar? Fíjense, numerador quedaría la x al cuadrado, una x que tengo acá más 2 que hay acá son 3x, y a menos 6 le sumo 1 y me da menos 5. Y eso que yo encontré ahí es la derivada escrita, la función derivada de la forma más simple que por el momento vamos a utilizar. Todo este procedimiento algebraico que yo hice, todo esto, ustedes lo tienen que ya manejar, pero siempre genera trabajo, siempre genera de cómo era que se hacía. Bueno, acá lo estamos practicando, si tienen alguna pregunta me dicen, y si no podemos seguir. ¿Qué hemos encontrado hasta acá? Profe, yo no entendí el último paso. El último paso, esto último que O sea, sacamos. ¿por qué queda 3x ahí? Ajá. Perfecto. Esta x al cuadrado vendría a ser esta x al cuadrado. Esta x y este 2x son términos semejantes. Entonces yo los puedo agrupar y me quedan 3x. Y este número suelto con este número suelto hacen un total de menos 5. Entonces los agrupo. Ahora sí. Ahí está.
Perfecto. Muchas María. gracias. No, por favor. ¿Alguien más había preguntado algo? Pregunte. Yo no entendí el anterior a ese. Este paso del común denominador. Sí, el del +1. Muy bien. Vamos a hacerlo acá afuera. 1 más, y en lugar de escribírtelo así, te lo voy a escribir así, Julia. Vamos a recordar viejas épocas. Acá, ¿qué era lo que vos hacías? Sacabas el común denominador, que era 2. Si querés acá, pones un 1 debajo para que te ubiques. Y entonces, ahora el mecanismo era 2 dividido 1 te da 2, multiplicado por el que está arriba, 2 por 1 es 2, y lo ponías acá. Más 2 dividido 2 te da 1, multiplicado por el de arriba, eso te da 3. 2 más 3, esto me da 5 sobre 2. ¿Se entendió? Fíjate ahora cómo lo hacemos acá. Vamos a borrar todo esto, así vos no te mareás con esta parte que está acá. Lo vamos a borrar esa cuantita de fracciones y vamos acá. ¿Cómo harías esto? Voy a poner un 1 acá abajo. Entonces yo digo, común denominador, relacionarlo con este que yo hice acá a la derecha con números. Todo eso que está ahí como común denominador vendría a ser este 2 que está acá. Entonces, ¿vos qué haces? Todo eso dividido 1 es todo eso. Multiplicado por 1 es exactamente lo mismo. Después, ¿qué decís? Todo esto que está ahí dividido el segundo denominador, que vendría a ser este 2 dividido este 2, te da 1 multiplicado por el de acá arriba, 1 por 2x más 1 te queda lo mismo. Y ahí hicimos la operación de suma de fracciones con expresiones algebraicas, en este caso con polinomios en particular. Con fracciones es mucho más simple, a pesar de que no les gusta mucho, pero acá trabajamos con elementos que son polinomios, entonces a veces es un poquito más complicado. Juliano, esto lo tenés que saber porque esto va a aparecer por todos lados. Suma de expresiones algebraicas racionales aparece un montón en las funciones. Y fíjate que a pesar de que de acá hasta acá hay un trabajo bastante interesante, cuando vos mirás el resultado al cual llegamos, esta sería la nueva derivada que inicialmente era todo esto que está acá. Estas dos expresiones son lo mismo. Entonces, como después tenemos que seguir trabajando con esta derivada, esta expresión es necesario llegar hasta acá porque es mucho más simple que la anterior. O sea, lo que estamos haciendo es un trabajo pensando a futuro. Cuando tengamos que hacer una derivada segunda o algo, no es lo mismo trabajar con esta función original derivada que con esta ya trabajada algebraicamente. ¿Se entendió más o menos, Juliano? ¿O fue muy rápido? No, bien, bien. ¿Bien? Perfecto. Genial. ¿Qué estamos buscando nosotros? Intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento. Resulta que ustedes habían dicho hoy que esto lo íbamos a poder solucionar siempre que trabajemos con su derivada. Entonces, a partir de una función que me dan, yo encuentro su función derivada. Y ahora vamos a comenzar con el análisis de qué es lo que pasa y dónde esa función crece y dónde esa función decrece. Todavía no tenemos información al respecto. Muy bien. Entonces, pasemos a la próxima diapositiva y ahí nos vamos a encontrar con que ya trabajamos con la derivada directamente. Fíjense, la que antes para nosotros era una función derivada cualquiera, ahora pasa a ser la función en la cual nosotros vamos a estudiar y bastante. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer con esa derivada? Fíjense lo que dice acá. Tenemos que hallar los intervalos de positividad y negatividad de la derivada, pero sin olvidarnos que eso va a depender del dominio de la función original. Es decir, si bien todas las respuestas de nuestra derivada van a tener que ver, por ejemplo, en este caso en particular, con el intervalo positividad y negatividad, ¿ah? Todo va a depender del dominio de la función original. No perdamos de vista eso. Entonces, si yo tengo que buscar los intervalos de positividad y negatividad, ¿qué hacían ustedes para encontrarlos? En cualquier función,
A ver si recuerdan, en estudio de funciones, cuando hacíamos cualquier función, lineal, cuadrática, racional, logarítmica, exponencial, ¿cómo hacíamos para encontrar los intervalos de positividad? A ver, yo les voy a hacer un cuadrito acá. Vamos a suponer que yo tengo una función cualquiera, me salgo de la función cuadrática que tengo ahí, tengo esa función, y en esa función el dibujo es este. No sé cuál es la gráfica. Esto sería A, esto sería B. ¿Tenemos que encontrar las raíces? Muy bien. Tengo que encontrar exactamente de la función a la cual estoy buscando la positividad y la negatividad, tengo que encontrar las raíces o los ceros de la función. ¿Que quiénes eran para nosotros en esta gráfica que está acá? Serían los valores de A, de B y de C. Y esos valores de A, de B y de C me van a indicar que todo lo que quede por debajo de nuestro eje X, eso se llamaba negatividad. Todo lo que quede por encima del eje de las X en la función, eso va a ser intervalo de positividad. Esto vuelve a ser intervalo de negatividad. Y lo otro va a ser el intervalo de positividad. ¿Recuerdan eso? Sí. Muy bien. Entonces, a trabajar con esta función que está acá, que es la derivada, para calcular, primero que nada, las raíces o ceros. Y después, ver dónde es positiva y dónde es negativa. Sin perder en cuenta que nuestra función original tiene un dominio que fue lo que calculamos al principio. ¿Alguna pregunta? No perdamos de vista, chicos, que estamos buscando los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función original. Todos estos son mecanismos que gracias a la derivada nos permiten hacer ese estudio sin necesidad de hacer su gráfico y estudiar todo eso que nos va a dar un poquito más de trabajo, a pesar de que con el GeoGebra lo tenemos bastante facilitado. ¿Podemos seguir con otra? Paren, miren que no hay ningún tipo de pregunta. ¿Vamos bien? Sí. Sí, sí. Bien. Perfecto. Entonces, pasemos a los ceros de la derivada. Cuando yo hallo los ceros de la derivada, lo que voy a hacer es igualar mi función a cero, que lo voy a hacer acá, con lo cual este denominador va a pasar multiplicando para allá, y lo que me queda es otra vez muy simple, una función, o una ecuación, perdón, de segundo grado, la cual la vamos a resolver y seguramente encontremos dos valores de esa ecuación de segundo grado. Seguimos, pasamos a la próxima diapositiva, la igualamos a cero, y fíjense lo que nos queda. Nos queda que después de hacer la resolvente o con la calculadora, como a ustedes les resulte más práctico, las dos soluciones que nos dan los ceros de esta función, del numerador de nuestra función derivada, ya no son muy lindos, ¿no? S menos raíz de 29 menos 3 sobre 2 va a ser menos 4,19. Y este 29 menos raíz de 3 sobre 2 va a ser 1,19. ¿Qué serían esos? Los ceros de nuestra función derivada. ¿Qué hacemos con esos ceros? Profe, ¿puedes volver a la diapo anterior un cachito? Sí, cómo no, por supuesto. Ahí volvemos, borremos esto, así. Ahí. Ahí está, gracias, porque era para terminar de Pero completar, muy bien. porque yo escribo, toma apuntes. Muy bien, Camila. Ningún problema. Una vez que tenemos los ceros de la derivada, que no quedan lindos, ¿está? Tenemos que ver que estos valores anulen el numerador, pero no al denominador. ¿Está? ¿Por qué? Porque son los ceros de nuestra derivada. ¿Qué vamos a hacer a continuación de todo esto? Nos volvemos a la derivada y empezamos a estudiar qué es lo que pasa con esta función derivada en estos intervalos que aparecen acá. ¿Por qué voy a tener en cuenta?
porque no puedo perder de vista que mi estudio está con la función f. Y esa función f tengo que saber sacar el dominio. Porque si no, seguramente tome valores que a mí me van a complicar la existencia. Entonces, en esa función vamos a analizar el signo de la derivada, el signo de esta derivada, ¿con respecto a quién? Con respecto al dominio de nuestra función. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a recordar que los ceros son esos números feos, que es el menos 4,19, ¿está? Que sería nuestro primer valor que vamos a analizar, y 1,19. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle valores a la x, los que nosotros tengamos ganas de darle, valores antes del menos 4, por eso elegimos menos 5. Hacemos la cuenta, ¿de dónde sale este 0,357? De reemplazar por menos 5 en cada una de las x de nuestra derivada. ¿Está bien? ¿Qué indica que me dé positivo? Indica que en ese valor nuestra función crece. Después le doy un valor entre menos 4,19 y 1,19 y me da negativo. En ese lugar nuestra función, nuestra pendiente, el signo es negativo. Y después le doy un valor después del 1 que sería 3. Ahora, fíjense los valores que yo elegí acá. Y después vamos a ver qué es lo que pasa. Si les parece, hasta acá cortamos y nos conectamos de vuelta. ¿Parece bien? Sí. Perfecto. Nos volvemos a conectar en un ratito.